no quieren más, ni Zoom, ni Meet, ni Fisio, ni... Ahora sí. Bueno, entonces, decíamos, ustedes ya conocen, sí, la organización de la médula espinal, la sustancia gris al centro, rodeada por la blanca, que es periférica, raíces de los nervios dorsales, raíces dorsales y ventrales. Me doy cuenta cuál es la dorsal porque veo el ganglio de lo sensorial allá dorsal, y veo la raíz ventral, que es la que sale con la información motora, esta es la que entra con la sensorial. Muy bien. Importante que voy a decir acá, que en la sustancia gris, nosotros sabíamos que las neuronas sensoriales llegan con su dendrita activada, el soma está en el ganglio, o sea que acá hay un conjunto de somas neuronales sensoriales, y los axones entran por la raíz dorsal. Acá tienen que hacer sinapsis, o directa con una motoneurona, o con neuronas internunciales, intercalares, asociativas, como le quieran decir, una o varias, pero terminar impactando, excitando con un potencial excitatorio en las motoneuronas. Bien, pero hay una distinción. La sustancia gris de más atrás tiene lo que serían células o neuronas que receptan lo sensorial somático. Estamos en la mitad de atrás, que es como sensorial, ¿sí? Hablando de sustancia gris. Y en la parte ventral estaría, o centro ventral, estaría lo motor. Nosotros hasta ahora hemos hablado más de dónde están las motoneuronas alfa de la vía final común, que son estas. O sea, la sensorialidad somática ingresa por detrás y con o sin neuronas internunciales tiene que llegar a impactar en esta, que es la que motoriza lo somático. Esta es la vía, la que constituyen la vía final común, y sus cuerpos están bien en la parte anterior y sus axones salen por ahí por anterior. En cambio, si lo sensorial viene, por ejemplo, de vísceras, el estómago y su contenido, por ejemplo, o una vejiga urinaria llena, entra como sensorial por atrás, pero impacta en lo motor autónomo, que están acá. No están tan a ventral, sino lateral anterior, ¿sí? Por eso dice núcleo motor o eferente del autónomo. ¿Sí? Bien. O sea, acá uno tiene que suponer también un cuerpito neuronal y un axón que va a salir también por acá por ventral, pero que va a ir a vísceras. No es somático. No es la vía final común, sino esta parte. Bueno. Ahora pasamos a la sustancia blanca. La sustancia blanca sube y baja información, porque son axones mielinizados con poco cuerpo neuronal. Entonces lo que dice acá es que en verde están los tractos ascendentes, o sea, todo lo que va entrando por los segmentos a nivel de nuestra médula, sea información sacra, del pene, de la vulva, de la fascia, de la pared abdominal, todo eso va a ingresar como información sensorial que va a ingresar principalmente por detrás, pero que va a ir a buscar hacer sinapsis con neuronas que salgan sus axones mielinizados y suban por aquí. Entra esa sinapsis, pero ese axón sale y busca ir hacia arriba por estos segmentos que están en verde. ¿Sí? ¿Y por qué dice acá al costado que yo les puse tractos propioespinales? Porque lo propioceptivo es todo lo que nosotros somos conscientes de la posición de nuestro cuerpo, articulaciones, grados de contracción. Todo lo propioceptivo es lo que se siente
y que se hace consciente como información corporal. Entonces yo sé si tengo las rodillas plegadas o flexionadas, sé en qué posición tengo cada brazo, la cabeza, porque es información sensorial del cuerpo, o sea, de miembros, cabeza y torso, lo que conocemos de su posición, grado de contracción. Entonces los tractos propioespinales son aquellos que verdes también que suben al encéfalo la información corporal. En cambio, los tractos descendentes son los que aquí están en celeste. Y miren que tienen una ubicación más lateral y ventral. Y estos bajan la información del cerebro y esas vías motoras, esos axones, van a tener que entrar a la sustancia gris a conectarse haciendo sinapsis con alguna de estas células motoras del asta anterior o lateroventral, sea somática o visceral, para mandar la orden. Fíjense que también dice, los tractos propioespinales permanecen en el interior de la médula. O sea, más en lo profundo. Entonces, miren esto. Pero se sube información casi toda por dorsal, ¿sí? Acá, poco por lo ventral. Y se desciende por ventral y algo al lado de la sustancia gris en lo dorso lateral. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nosotros no mucho. Sirve para decir, bueno, se clavó, le clavaron un cuchillo, le clavaron un caño en un accidente, logró dañar la médula. Bueno, hay que ver, la seccionó completa, de ese segmento para abajo no va a haber ni sensorialidad ni motricidad. ¿Alcanzó a tocarla, golpearla y se inflamó? Bueno, si se inflamó esta sección, por ejemplo, toda esta parte, podríamos esperar que no entre bien la sensorialidad que dependa de estos segmentos y no haya conciencia, o sea que el cerebro no se entere de la sensorialidad o del movimiento, de lo que sea que pase en ese segmento, porque no hay tracto ascendente sano. Y cuando se cure, si es reversible, volverá. Si se golpea o daña o la vértebra se desplaza y daña, por ejemplo, toda una parte ventral, bueno, es muy probable que la persona sienta todo, pero que tenga regiones paralizadas, con parálisis, porque no tenga motricidad. Y si esa motricidad afecta a las vísceras, bueno, es probable que tenga un drenaje porque orina todo el tiempo, no tiene control motor de las vísceras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así podemos más o menos ir deduciendo lo que pasa. Esto es clave, es un gráfico clave. ¿Por qué? Porque es lo que explicábamos el otro día con nuestro calamardo. Es cómo se integra un reflejo a nivel medular. A ver, un estímulo, calor, frío, quemarse, tacto, algo me rozó, lo que fuera, ingresa como información sensorial por la neurona sensorial primaria, tenemos el cuerpo en el ganglio dorsal, ingresa su axón por el nervio raíz dorsal del nervio, hace sinapsis ya dentro de la sustancia gris y busca esa colateral también activada, esa neurona asociativa activada, busca la motoneurona anterior, si esto es somático, y esta tiene su cuerpo en el asta ventral, sale su axón por la rama anterior del nervio raquídeo y lleva las señales de salida, o sea, las órdenes, hacia el músculo, los músculos o las glándulas de ese segmento que puedan ejecutar una respuesta acorde al estímulo recibido. En nuestro caso fue dolor y alta temperatura, que respondimos yendo a músculos que sacaron la mano, flexionaron los dedos, el brazo. Pero también esto
podría ser, bueno, por ejemplo, secreción de sudor, si fuera un calor sin quemarnos, etcétera, etcétera. El centro integrador fue la médula y fue un reflejo. No necesitamos conocer la situación, ya se operó la respuesta predecible, automática, repertórica y todo eso que dijimos. Ahora, este punteado es el que me indica que igual una colateral de estos axones podía ir por un tracto a dorsal, ascendente, llevar esta información hasta los centros integradores del cerebro. Entonces yo me entero de lo que pasa, pero el reflejo se ejecuta solo. O sea, que yo me entere por tractos ascendentes, soy consciente de que me quemé, pero ya saqué la mano. Y como verán, no hace falta ningún tracto descendente porque el reflejo se ejecuta para sostener muy bien la supervivencia y no requiere modulación, en principio. Aunque hay reflejos complejos que involucran varios sistemas y que va a haber órdenes descendentes modulando las neuronas de este segmento de la médula para aplacar la respuesta o aumentarla o involucrar otros sistemas, ¿sí? Pero esto es uno de los gráficos claves de lo que hemos enseñado hasta ahora. Bien, pasando ahora rápidamente por el encéfalo, acá tenemos el tronco o tallo cerebral. Acá hemos separado los hemisferios cerebrales, hemos separado los dos hemisferios cerebelosos del cerebelo, y algo muy importante que aparece acá, bueno, serían los ventrículos y los tálamos, muy importantes porque son estos cuerpos ovoides que están como coronando ahí, ¿sí? Arriba en el diencéfalo coronando este tallo. Bueno, esto no lo voy a dar porque ustedes ya lo saben, esto es corteza cerebral, o sea, cerebro, sus áreas, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, pero cortado en sagital nos permite ver el tallo, nos permite ver cómo el cerebelo se comió prácticamente todo el dorso del puente de Barolio, y cómo está el mesencéfalo ahí chiquitito, indiviso, y ampliando esta zona vemos el diencéfalo, que es una zona que para nosotros ha sido importante este año. En el diencéfalo vemos en el techo estas estructuras ovoides que son los tálamos, ya van a ver por qué es importante. Se continúan con algo que ha quedado muy delgadito, que es el epitálamo, el techo de este tercer ventrículo. De ahí sale, ¿quién? La glándula epífisis, o pineal. Después del líquido que hay acá, cefalorraquídeo en el tercer ventrículo, está todo este piso neuronal, que sería el hipotálamo, del cual pende la hipófisis. Perdón, acá, del cual pende acá la hipófisis. ¿Por qué me corrijo? Porque esto que está delante de la hipófisis, que es donde se decusan o cruzan los dos nervios ópticos, o sea que esto que está acá es el quiasma óptico. La hipófisis se busca justo atrás del quiasma óptico, o sea, la X o quiasma, que forman los dos nervios ópticos cuando se cruzan de un lado y el otro. Acá, bueno, están las funciones del cerebelo, que es básicamente coordinación de movimientos y movimientos entre sí, pero, ojo, que ustedes tienen que saber muy bien esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dicho muchas veces las funciones del hipotálamo, que las tienen, acá está el esquema, todo lo que es neurona de núcleos del hipotálamo, maestro, coordinador de lo no consciente, vegetativo, el tálamo, que ya vamos a ver por qué es tan importante, la pineal, y acá está el cuadrito con todo lo que controla el hipotálamo, recibiendo sus aferencias, o sea, neuronas aferentes que le traen información
desde la corteza, el tálamo, el cerebelo, desde todos lados le va a llegar información a este hipotálamo de lo digestivo, de lo reproductivo, de lo inmunológico, del timo, del vaso, de la vejiga, del riñón. Todo va a terminar en el hipotálamo coordinando neuroendocrinamente todo el sistema vegetativo. Entonces esto lo ven después, pero ya lo saben. Y, bien, ¿cómo lo resolvemos? Como un gran resumen. Bueno, está colaborando fuera de lo voluntario con todo el control de la homeostasis, mantenernos con vida básicamente, incluyendo los cambios o impulsos en las conductas, para ello, que me dé sed y busque agua, que esté con el ciclo fértil y busque cópula y tenga ganas de encontrar una pareja con una polaridad que me guste, etcétera, etcétera. Pineal manejándonos los ciclos circadianos, estacionales, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace el tálamo? Veámoslo al revés. ¿Por qué se forman dos tálamos? Se forman porque esos centros ascendentes de la sensorialidad que van entrando por todos los nervios espinales, más todos los craneales, ¿a dónde van? Llevan toda la sensorialidad que están subiendo por el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, primero acá. O sea, lo llevan acá a una sustancia reticular, que ya vamos a ver, y luego al tálamo. Y todos los tractos que llegan, por ejemplo, desde ovario, trompa, van a parar al lateral anterior del tálamo. Lo que viene del tacto de las manos viene a parar acá atrás, abajo, o sea, los tálamos se forman cuando llegan a hacer relevo sinapsis toda la sensorialidad. Son estaciones de relevo sensorial e integran todo lo sensorial, y hay una cosa muy importante que hace el tálamo, que es: ¿para dónde mando esta información sensorial? Y se abren como abanicos de neuronas sensoriales, ya secundarias, terciarias, cuaternarias, depende, que van a cada región sensorial de la corteza del cuerpo, o a lo sensorial, por ejemplo, de la vista, o a lo sensorial de la audición, o a lo sensorial de la boca, así. Y además, también hace una información de relevo motor, porque las respuestas que van a venir de centros superiores, algunas, pasan por el tálamo, hacen relevo ahí y recién bajan hacia la médula y hacia los efectores, o hacia los nervios craneales y los efectores. Entonces, tálamo, centro integrador de casi toda la sensorialidad, distribución, es como un gran distribuidor hacia las zonas donde deba ser derivada esa información sensorial, y algo de lo motor que desciende sobre todo de la corteza y de los hemisferios cerebrales. Algunos pasan por tálamo y de allí recién se distribuyen y luego bajan también hacia el cerebelo, otros núcleos motores y a la médula. ¿Entendimos eso hasta ahí? Bueno, me alegro mucho. La otra cosa importante, además del diencéfalo con el hipotálamo, tálamo, epífisis, va a ser la sustancia reticular o difusa que está en todo el tronco. Esto es el tronco cerebral, está la médula, el bulbo, el puente de Barolio, la salida de los nervios craneales que se ven acá, el mesencéfalo, que después cortaron acá, porque si no, seguiría hacia el hipotálamo y todo, y me han dejado el tálamo. Y vean que de acá está justo la decusación, el quiasma de los nervios ópticos, porque acá estaría el hipotálamo después, ¿sí? Y acá la hipófisis. Bueno,
Acá tienen las funciones de cada segmento. En el mesencéfalo es muy importante que arriba, a ver, acá está el mesencéfalo, ¿ven? Sé porque yo acá termino el techo del diencéfalo porque está la pineal y esto gordito que está acá sería el mesencéfalo. En el techo del mesencéfalo yo tengo 4 pelotitas que son los tubérculos cuadrigéminos, 2 para la vista y 2 para el oído. Entonces acá están los tubérculos cuadrigéminos que reciben información de los ojos y los oídos y siguen luego para arriba a encontrarse al tálamo. Pero esto es importante porque si no tuviéramos cerebro, también como un sapo, por ejemplo, o un lagarto, se coordina lo que miro con lo que oigo y eso comienza allí, en la coordinación de lo auditivo y lo visual. Por lo tanto, en el mesencéfalo va a haber, no movemos los oídos, las orejas puede ser, pero los oídos no. Lo que movemos es los ojos. El movimiento ocular se coordina con lo que oigo. Por eso dice movimiento ocular. Bueno, la protuberancia, ya sabemos, comparte el control respiratorio, comparte el relevo de todo lo que sube y baja del cerebro con lo que tiene que ir al cerebelo. Y el bulbo raquídeo, todo lo involuntario básico, que informa al tálamo, por supuesto. Aunque no se muestre, acá adentro hay una red de neuronas que son la sustancia reticular o formación reticular, es viejísima, aparece con los primeros que tuvieron sistema nervioso, y ya hablé yo de que esa formación reticular se activa o se desactiva más o menos, y, por ejemplo, nos despierta o nos duerme, ¿sí? Porque cuando se despierta activa todo lo que falta del tallo y para arriba hasta la conciencia, y cuando se apaga, apaga el sistema de estar conscientes hasta la corteza. Esa formación reticular no solamente tiene que ver con estados de sueño y vigilia, sino que si nos dormimos baja el tono muscular, justamente. El cuerpo, al menos cuando estamos sanos y no estresados, se relaja. Y otra cosa que hace es modular el dolor, pero eso lo van a entender recién cuando expliqué qué se hace consciente en el tálamo. A ver si lo encuentro acá. No, bueno, me vuelvo. Porque si no lo llego a dar en otra PPT, lo digo acá. En la evolución, el tálamo es importante porque allí se hacen conscientes básicamente 4 cosas importantes para la supervivencia. Escuchen lo que digo, ¿no? A nivel del tálamo, aunque nos sacaran toda la corteza cerebral, con el tálamo solo, ya sabríamos que algo nos duele. El dolor sube por esos tractos ascendentes, atrás de la médula, y llegan al tálamo, y yo soy consciente de lo que me duele. No hace falta que llegue a la corteza cerebral. Lo voy a anotar acá, pero también lo van a tener en una de las PPT que van a quedar a disposición de ustedes. ¿Qué se hace consciente a nivel del tálamo? El dolor. Casi todos los dolores. Segundo, el tacto protopático, también llamado tacto, no tracto, tacto protopático o tacto grueso. O sea, el sentir que estoy en la silla, que tengo presionadas mis piernas y mis nalgas por la silla, que me tocaron, que tengo puesto algo en la cabeza, tacto grueso. Presiones, temperatura. El tocar algo caliente, más caliente, menos caliente, lo sé y lo sé ya en el tálamo. Porque es este centro importante, por ejemplo, en las aves, aunque no hacen consciente muchas cosas a ese nivel, por ejemplo, en las aves, y más cosas. Nosotros lo hemos llevado
a la conciencia, a la mayoría, a la corteza cerebral. Pero el tacto grueso, el dolor y la temperatura se hacen conscientes allí. También, en general, la propiocepción, o sea, la posición de la mayoría de las articulaciones y de las partes del cuerpo. Bien, el resto, el tacto fino, ¿sí? Discriminar con la punta de los dedos algo, por ejemplo, sin mirar, por supuesto, es tacto fino. Bueno, el resto de las sensorialidades, yo solamente las hago conscientes cuando llegan al homúnculo sensorial, o sea, a la corteza que está por detrás de la cisura de Rolando, que es la corteza sensorial. Allí recibe la corteza la información de todo lo sensorial del cuerpo y lo hacemos consciente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Uy, qué bueno. Soy muy buena profe, ustedes son muy inteligentes. Cualquiera de los dos. Bueno. Y ahora, ¿por qué no me muestra? Ahí está, ahí apareció. Bueno, y ahora les muestro en la organización del cerebro algo que ustedes saben. Cuando creció este tallo cerebral, en la evolución apareció un cerebrito chico y el tálamo era muy importante, pero después creció mucho el telencéfalo con los hemisferios cerebrales y muchas funciones del tálamo pasaron al frente, digamos, con la corteza cerebral. Entonces, lo que había antes, por adelante del tálamo, eran eso que vimos al principio en los bichitos, que había como un acúmulo de neuronas bien anterior, sería esto que está en rojo, que es núcleos de sustancia gris, o sea, núcleos de neuronas sensoriales, motoras, sobre todo muchas motoras, que constituyen los ganglios de la base, o sea que hay sustancia gris por dentro del encéfalo y luego cortada por tractos de sustancia mielinizada, blanca, que suben, bajan, van de un lugar al otro, de un hemisferio al otro, como el cuerpo calloso, que lo han recortado esos núcleos de la base, o sea, núcleos nerviosos de sustancia gris, que antes eran los que decidían, tomaban respuesta y era todo lo que había. Pero después, con el desarrollo tan grande de los hemisferios cerebrales, que son estos, reapareció una función jerárquica mayor que controló o moduló a estos centros grises de la base. Y la corteza son cuerpos neuronales, o sea, sustancia gris. Entonces, en el encéfalo, la sustancia gris pasó a quedar metida muy en el interior del encéfalo, en los núcleos de la base, y rodeando a toda la sustancia blanca en la corteza cerebral. Por eso se dice que se invierte la localización de las dos sustancias, porque nosotros decíamos, en la médula la sustancia gris, en la mariposa interna, rodeada de blanca, acá la blanca queda adentro, rodeada de gris, aunque hay que recordar que los núcleos de la base son centros nerviosos de sustancia gris. Y este señor que está acá nos muestra, como si su cráneo fuese transparente, un sistema muy importante que es el sistema límbico, que no es que sea una estructura determinada, sino es un sistema que funciona conectando varias estructuras que ya conocemos y que hacen otras cosas. Y este sistema se dedica a elaborar lo que nosotros conocemos o hacemos consciente como emociones, a guardar y reforzar las memorias de varios tipos que hay, y al hacerlo, intervenir en los refuerzos de lo que ha sucedido
luego de hacer juicios de lo que ha sucedido, guardarlo como una memoria operativa para próximas situaciones, lo cual llamamos aprendizaje. El sistema límbico, ya lo habrán visto ustedes, pero tiene que ver con la información que tienen, receptan los tálamos que distribuyen a una zona que está por el cerebro mirándolo de abajo medio a lateral, que es el hipocampo. Acuérdense de hipo abajo, campo que está abajo del cerebro. Dos estructuras pares que no las hemos visto hasta ahora, que son las amígdalas, que fundamentalmente tienen circuitos neuronales que nosotros, cuando se activan, interpretamos como una u otra emoción. Las emociones básicas son 5, pero hay muchas más derivadas de ellas, que algunas hemos aprendido a controlar más y otras menos. Por ejemplo, la alegría, el miedo, la rabia, ira o enojo. Esas son emociones básicas. El placer, por supuesto, la alegría, pero estas emociones básicas son las básicas porque son las que permiten sobrevivir. La amígdala está relacionada entonces con las emociones. El hipocampo tiene circuitos de neuronas que guardan la imagen en amplio sentido de las situaciones, o sea que empieza con el guardado en la memoria. Y si ese guardado en la memoria se refuerza, y se refuerza con el glutamato y todo lo que vimos, pasa a memoria de largo plazo. Y esta circunvolución del cuerpo calloso es esta que se forma cuando las neuronas, las vías o tractos del hemisferio derecho con el izquierdo pasan entre uno y otro, y esa unión genera lo que llamamos cuerpo calloso, una estructura que es de interconexión entre los dos hemisferios. Entonces, la información que receptan cada uno de los hemisferios, que no es exactamente igual, también es compartida, por decirlo así, a nivel del cuerpo calloso, que también se involucra con todas estas estructuras. Esta es la circunvolución, bueno, del cíngulo, el tálamo, las amígdalas. Y miren una cosa interesante, que este cerebro emocional, por decirlo así, está muy relacionado con las cintillas olfatorias. El olfato refuerza lo emocional de una forma que también refuerza lo lindo, lo feo, lo placentero, indisplacentero, y es lo que refuerza también la memoria. Por eso, algo que nos recuerda, por ejemplo, el olor que tenía la cocina de nuestra abuela, de nuestra madre, del taller de nuestro abuelo, es imborrable para nosotros, porque está relacionado con lo emocional y con el guardado en la memoria de eso, tanto como lo que ha sido muy fuerte o displacentero o desagradable. Pero este sistema límbico es el que nos permite entonces sentir la emoción, guardar en memoria y hacer los aprendizajes. Maja, ¿puedo intervenir en algo chiquito? Sí, por supuesto. Que va a ser de curiosidad porque, bueno, ustedes saben que una de las áreas de trabajo de nosotros los técnicos de laboratorio puede ser los bioterios, ¿no es cierto? Manipular animales de laboratorio, generalmente ratas, ratitas, roedores y otros también. Por ejemplo, en Ciencias Químicas, la Facultad de Ciencias Químicas, en el Departamento de Farmacología, se hacen muchos estudios con respecto a cerebro y secciones y determinadas estructuras cerebrales. Lo traigo a colación porque es algo que, por ejemplo, la profe Lore Mercado trabaja en ese departamento como técnica. A mí me tocó hacer un reemplazo en ese departamento y aprendí por estas cosas. Es muy interesante lo que dice Maja, porque, bueno, esas ratitas se las inducen a conductas, se las inducen a adicciones, se las conducen a distintas emociones, con todo el sistema límbico y el hipocampo y todas esas estructuras. Y está buenísimo ver esa área desde la parte nuestra, de lo técnico.
¿sí? El manipular el material, que es el cerebro de la rata, el poder diseccionarlo, el poder cortarlo con un crióstato, identificar estas estructuras, y bueno, también chusmear y meterse en el campo de investigación que se está haciendo sobre esas estructuras. Con respecto a lo del bulbito olfatorio, por ejemplo, fíjense que en el diagrama de nuestro cerebro es muy pequeño y en el de la ratita ocupa un volumen importante, justamente acá frente al lóbulo frontal. Cuando digo importante, importante, o sea que es en su cerebrito, que es el tamaño de una nuez, ocupa un tamaño importante como si fuese una lenteja, por ejemplo, ¿no? Nuez, lenteja, es algo importante distinto a nosotros. Eh, bueno, y tiene aparejado todo lo de laboratorio que nosotros ya sabemos, el manipular materiales, distintas técnicas, el manejo del cristato, reactivos químicos y sus residuos, y es algo bastante interesante. No tenemos nosotros una asignatura de bioterio, hay que especializarse, entre comillas, hacer cursos, pero está bueno conocer un poco de esa área también y saber que nosotros nos insertamos en esa área laboral también, más allá de lo clínico. Eso, Maja, nada más. Bueno, entramos a tratar de finalizar esto. Voy a compartir entonces solamente con respecto a la memoria, no me voy a detener, solamente me voy a mostrar un gráfico que refuerza lo que les acabo de decir, cómo se procesa la memoria de un suceso que comienza obviamente con algo sensorial. Entonces la entrada de información sube y se procesa en lo que es la memoria de corto plazo. Esta memoria se borra rápidamente, o sea, queda un ratito reverberando en circuitos neuronales, pero no se afianza, salvo que otros eventos, como el volver a traerla para repensarla, por ejemplo, reelaborarla conscientemente, o que suceda de nuevo, o la repetición, la consolide como memoria de largo plazo. O sea, la primera vez que repetimos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy simple, las tablas de multiplicar, después me preguntaban y no me acordaba. Pero con la consolidación, la repetición, por ejemplo, hice una memoria a largo plazo de eso, reforzada. Ni hablar que si lo refuerzo con algo emocional, me lo enseñó mi mamá, que yo la quiero mucho, o mi maestra, la que más quería, ese refuerzo con la amígdala se hace mucho más potente. Y de cualquier manera, tanto del corto plazo como del largo plazo, yo puedo localizar dónde está ese recuerdo, recuperarlo y volverlo a traer a la conciencia, que sería la corteza, y redistribuirlo, reelaborarlo, o lo que fuera, ejecutando una respuesta de salida, porque me queda como una huella de memoria. Pero esa salida puede ser nada, puede ser solamente reidearlo en nuestro sistema nervioso, o puede ser, que normalmente es lo que ocurre, algo que yo no detecto porque es vegetativo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, acá están los peces estos, ¿sabe que tenemos 2 segundos de memoria? ¿Qué? Le dice el otro, ¿qué? ¿Qué de qué? Bueno, aparecen Dolly y su memoria de corto plazo, ¿no? Que le falla, pobre Dolly. ¿Estaba en este? No, bueno, como está en otra presentación, voy a saltar un poquito esto y después voy a lo que les decía, de que va a reaccionar el hipotálamo, a lo mejor haciéndome sudorar, levantando la temperatura, me da calor, sonrojarme, y todo eso que puede ser una señal de salida frente al estímulo. Es simplemente eso. Bueno, esto quiero dar como ejemplo de alguna actividad que hace nuestra corteza cerebral muy importante. Esta es la cisura de Rolando, que divide, digamos, estos lóbulos, el parietal, el frontal, y tenemos acá lo que sería lo pre-rolándico y lo post-rolándico. ¿Sí? La corteza cerebral del cerebro, en este caso izquierdo, pre-rolándica, es motora. O sea, todo lo que salga de aquí sale como movimiento consciente.
corteza motora, como es consciente, corteza desde donde se motorizan movimientos, secreciones glandulares, respuestas nerviosas y demás, conscientes. Post-rolándico, llega todo lo sensorial que se haga consciente. O sea que está representado todo el cuerpo aquí para recibir la información y acá está representado todo el cuerpo aquí para motorizarlo. Bien. ¿Qué es lo que está mostrándonos acá en cuanto a la palabra o el lenguaje? Si yo leo palabras, acá dice palabras escritas. ¿Por qué lo entiendo? Porque los ojos toman la información de las formas de las letras, de la separación de las dos palabras, lo están llevando por el nervio óptico al tálamo, obvio, y a otras secciones, pero en lo que es corteza, lo está llevando a la corteza visual, que es occipital. Y también, desde allí, se elabora lo que se ve consciente, pero entre otros lugares a donde se irradie o diverge esta información, se lo lleva también a una corteza aquí, localizada en el lóbulo temporal, que es el área de Wernicke, con W, y esta área se conecta con otra que está por delante de la prerolándica, que es el área de Broca. Y el área de Broca es la encargada de pasarle la información ya tamizada por estas dos áreas al área motora prerolándica. ¿Por qué? Porque acá hay una integración de lo que veo, leo, en lo visual, que lo procesa y dice P con A con L, palabra, ¿sí? Y se lo está dando al área que correspondería a la comprensión de lo que se ve, o sea, comprensión de la palabra escrita, que significa también esto, pero el área de Broca tiene que poder pasar este significado a una motorización de la palabra para poder hacer que la corteza motora maneje la boca, la lengua y se pueda decir palabra escrita. Entonces, esto habla del procesamiento cerebral que hace el lenguaje visual y su coordinación con el lenguaje hablado u oral. Por eso podemos repetir una palabra escrita. Entonces, a diferencia de la escrita, ¿qué pasa cuando oigo una palabra? La palabra oída, por ejemplo, oír la palabra oída, entra en vez del nervio óptico, va a entrar por los nervios auditivos y va a ir primero a la corteza auditiva, que está acá en la parte temporal. Esta procesa lo oído para pasárselo al área de Wernicke para que interprete la palabra, pero no desde lo visual, sino desde lo oído. Sé que me están diciendo oída. Y esto al área de Broca, para que el área de Broca diga a la corteza motora qué hay que hacer. Porque si yo escucho hey y mi nombre, este área lo va a motorizar para que yo me dé vuelta, gire la cabeza y mire a quien me llama. Entonces, la diferencia está aquí. Las personas que tienen entonces, creo que estaba aquí, sí, las personas que tienen algún inconveniente, entonces, en el área de Wernicke, tienen problemas para comprender lo que leen o lo que se les dice. Aunque pueden hablar bien lo que hayan entendido. En cambio, los que tienen problemas en el área de Broca, te están escuchando o te leen perfectamente, entienden lo que leen u oyen, pero no pueden decirlo. No pueden decirlo bien o articular bien esa serie de palabras. Profe, digan. Una pregunta, por ejemplo, mi abuelo me sabía decir que él había ido al médico y que el médico le dijo que él tenía
pérdida del entendimiento del habla. Él veía que yo le hablaba, me escuchaba, pero como que su cerebro no podía procesar qué era lo que le estaba diciendo. Dice, yo sé que me estás hablando, pero no te entiendo. Puede ser como un problema ahí. Sí, a veces tienen problemas en la corteza auditiva directamente, pero es más sospechoso que el neurólogo haga unas pruebas y sea en el área de Wernicke. Y se van muriendo neuronas también con la edad, entonces a veces los viejitos no entienden bien lo que les decís, pero porque van muriendo miles de neuronas por día, y eso con los años acumulados hace que, bueno, alguna defunción de estas se pierda, ¿no? Eso depende de la persona, de su estado nutricional, de su forma de vida o calidad de vida, y también genético, porque hay familias en donde todos se van quedando sorditos o todos se van quedando cieguitos. Esto es así. Pero sí, es muy probable que sea o en el área de Wernicke o una coordinación entre este área y la corteza motora o la corteza de Broca. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, me quedó alguna cosa importante todavía para decir. Bueno, entonces esto no. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Las presentaciones las van a tener igual. Cualquier cosa, yo voy a hacer una sacada de dudas con Federico, con Winchi, quizá los tres, de a dos, no sé, lunes para que ustedes tengan oportunidad de preguntar dudas. ¿Sí? Así que acá doy por terminado el sistema nervioso y estas Profe, clases. Sí. te hago una pregunta. Entonces, ¿el parcial solamente entra 8 y 9 de nervioso?